A ver, muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy, viernes 25, vamos a iniciar acerca, pues, ¿no? Sí, el último tema del día de hoy, ¿no? Y aparte, ¿no? La primera parte va a ser acerca del último tema y la segunda parte va a ser acerca del examen. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Ah, esperen. Antes de hablar, profesor, ¿a dónde se le envió, digamos, el trabajo? ¿No? El trabajo del libro. Ya. Lo van a enviar a la siguiente dirección. No, aquí sí. Ese es el Gmail para que ustedes envíen el trabajo, ¿ya? El trabajo del libro. De ahí, digamos, profesor, manejo redes sociales, ¿puede enviárselo? Sí. Este me puede encontrar en Facebook o Instagram, cualquiera de las dos plataformas. Y con respecto, ¿no? Al WhatsApp, es el siguiente, ¿ya? Si es para el WhatsApp. Ya, ese es el número de WhatsApp al cual pueden enviar. Tomen sus apuntes, digamos, para el trabajo del día de hoy. Ya último ya. Ya.
Ya, ahora sí, notando una vez eso, vamos a pasar al tema del día de hoy, digamos. Hasta el momento hemos hecho esto, ¿no? Que tienen que avanzar todo este trabajo. La Tierra, la geosfera. A ver, geosfera de la Tierra, ¿no? A ver, ¿qué es la geosfera? A ver, ¿cuál es la geosfera de la Tierra? La geósfera es la parte rocosa de nuestro planeta, que sirve de soporte al resto de esfera, biosfera, hidrosfera y atmósfera. Se extiende desde la superficie hasta el interior de la Tierra y se divide en tres capas: corteza, manto y núcleo. La geósfera es el lugar donde habita un gran número de seres vivos, ya que es la parte sólida del planeta. Para el hombre, además de ser el lugar donde vivir, es una fuente de recursos que siempre han necesitado, desde los utensilios para la casa en la prehistoria hasta los componentes de nuestros móviles en la actualidad. Proceden de la geósfera, de los minerales y rocas que la corteza terrestre esconde. ¿No? O sea, digamos, tenemos la litósfera, la hidrósfera, la criosfera y la atmósfera, ¿no? ¿Qué es la litósfera que va más, se asemeja más? A ver, ¿no? Porque, por ejemplo, somos 75% agua, solo 25% tierra, pero ¿cómo nos soporta todo el planeta? A ver, ¿no? ¿Cómo soporta el planeta?
La litósfera, litos, piedra y esfera, esfera de piedra. Es la capa superficial sólida de la Tierra, caracterizada por su rigidez. Está formada por la corteza y la zona más externa del manto y mantiene un equilibrio isostático sobre la astenosfera, una capa plástica que forma parte del manto superior. La litósfera suele tener un espesor aproximado de 50 a 100 kilómetros cuadrados, siendo su límite externo la superficie terrestre. El límite inferior varía dependiendo de la definición de la litósfera que se ocupe. Para este caso, teniendo en cuenta el espesor mencionado, es la astenosfera. La litósfera está fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas, en cuyos bordes se concentran los fenómenos geológicos endógenos, como el magmatismo, la sismicidad o la orogénesis. En la práctica no es fácil establecer un espesor concreta para la litósfera. Se aplican distintas aproximaciones. A la litósfera térmica, bajo este concepto, la litósfera constituye la parte del manto donde la conducción de calor predomina sobre la convección de calor. Caso opuesto de lo que ocurre en la parte del manto que subyace la litósfera. En este sentido, la base de la litósfera se puede definir según la intersección de una proyección del gradiente geotérmico con alguna temperatura predefinida, cierta fracción de la temperatura de ambiente, cierta fracción de sólidos del manto. Otro método más simple define dicho límite según la superficie de una isoterma. ¿Qué es la litósfera sísmica? A ver, ya que el día, ¿cuándo ocurrió esto? El día martes, ¿no? Sí, el día martes pasó el temblor. ¿Cómo sería la litósfera sísmica? A ver. La litósfera sísmica es la base de la litósfera, se caracteriza por una reducción en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas y una elevada atenuación a las ondas
Esta definición tiene la ventaja que es fácilmente detectable a través de estudios sismológicos, ¿sí? Por ejemplo, cada temblor, cada suceso que ocurre, ustedes pueden consultar al IGP, tanto en su página oficial como su Twitter. Yo lo solicito más en Twitter, digamos. Litósfera elástica. Se llama litósfera flexural o elástica como la capa superior de la Tierra que se mueve con las placas tectónicas. Según esta definición, la litósfera se define como rígida y con movimiento mecánico coherente. Las litósferas térmica y sísmica tienen espesores equivalentes. En general, el espesor de la litósfera elástica es mayor a los otros dos. Según el tipo de corteza que la forme, distinguidos dos tipos. Litósfera continental es la litósfera que está formada por la corteza continental y la parte externa del manto terrestre. El espesor es de unos 120 kilómetros y está compuesta principalmente por rocas de composición granítica. La litosfera oceánica está formada por la corteza oceánica y el manto externo terrestre. Constituye los fondos oceánicos y es la más delgada que la litósfera continental. Su espesor es de 65 kilómetros y está formada en su mayoría por rocas basálticas. Esa es con la litosfera. No, a ver. Lito, acuérdate nomás de piedra. Lito, lito. ¿No? O sea, digamos, esto, la Tierra, no es que ya viniste a la Tierra eh, ahí nomás. A ver, ¿no? Vamos a centrarnos a la geosfera más que todo. A ver, ¿qué dice la geosfera? En ciencias naturales se denomina geosfera o geosfera al conjunto de capas que constituye, pues, ¿no? La parte sólida. Tal y como otros planetas, ya, tal y como otros planetas terrestres de superficie sólida, la Tierra está formada de materiales rocosos de distinta naturaleza. Y que presentan distintas dinámicas entre sí, muchas de las cuales datan de los primeros periodos geológicos o se formaron durante etapas convulsas de actividad volcánica. Muchas veces de las rocas más antiguas que se conocen en el planeta datan de hace más de 4.400 millones de años. El estudio de la geosfera por parte de los geólogos y otros especialistas se llevan a cabo mediante la revisión experimental de los suelos, en especial en los lugares donde accidentes del terreno revelan a la superficie estratos que normalmente permanecerían ocultos. Del mismo modo, muchas observaciones son teóricas o derivadas del cálculo. En masa y el volumen de la Tierra no son mensurables directamente, pero sí a través de otras variables calculables, como la gravedad o la reverberación de las ondas sísmicas. No porque digamos, a pesar que solo es 25% del planeta, ¿no? 25% de Tierra. Aún así, no, aún así, digamos,
Aún así se divide. Por lo tanto, ¿qué podemos sacar? Es la parte tierra conformada por los elementos rocosos, ¿no? Ya. Posee mayor volumen, espesor de la tierra varía en latitud, altitud y espesor. Composición de la geosfera. A ver. Hierro, oxígeno, otro silicio. A ver. La estructura de la geosfera se estudia desde dos perspectivas distintas, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista geológico. Atendiendo del punto de su composición química, la geosfera comprende tres capas: corteza, manto y núcleo. A ver, la corteza, de 0 a 35 kilómetros de profundidad. Es el estrato de roca superficial sobre el cual habitamos, cuyo grosor relativamente fino contempla una densidad media de 3,0 gramos entre centímetros cúbicos. Esto incluye los lechos marinos y las depresiones profundas. Está conformado mayoritariamente por rocas máficas, silicatos de hierro y de magnesio, rocas félsicas, silicatos de sodio, potasio y aluminio. ¿Qué dice acá, no? Ya, en esta parte. Estructura de la geósfera, la corteza terrestre o manto, ¿no? De 0 a 35 kilómetros de profundidad, ¿ya? De 0 a 35 kilómetros. Manto, de 35 a 2.890 kilómetros de profundidad. Es la capa más gruesa de todos, compuesta por rocas silíceas con mayor contenido de hierro que la corteza. A medida que nos adentramos en el manto, las temperaturas y las presiones se van haciendo colosales, logrando un estado de semisolidez en la roca que lo compone, capaz de permitir el movimiento de las placas tectónicas y ser responsable de los temblores y terremotos. Debido a la presión, la parte superior del manto se muestra menos viscosa y más movible que la inferior, variando entre 1021 y 1024 de magnitud.
El núcleo, ¿no? De 2.890 a 6.371 kilómetros de profundidad. La porción más interna del planeta en donde se hallan los materiales más densos. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. El núcleo se divide a su vez en dos estratos: núcleo externo de 2.890 a 5.150 kilómetros de profundidad y núcleo interno de 5.150 a 6.371 kilómetros de profundidad. Y está compuesta en su mayor parte por hierro y níquel, mientras que elementos como el plomo y el uranio escasean. ¿No? A ver, es por ejemplo, más te adentras, ¿no? Hasta la Tierra, pues vas a encontrar eso, ¿no? Más te vas a adentrar, vas a encontrar todas esas cosas. A ver, en cambio, desde un punto de vista geológico, la geósfera se divide en litósfera, de 0 a 100 kilómetros de profundidad. Esta es la porción sólida de la geósfera donde están las rocas sólidas y que corresponde a la corteza y la porción superficial del manto. Se encuentra fragmentada en una serie de placas tectónicas o litosféricas, en cuyos bordes tienen lugar los fenómenos sísmicos y volcánicos y la orogénesis. Astenosfera, de 100 a 400 kilómetros de profundidad, compuesta por materiales dúctiles en estado semisólido o asólido, correspondiente al manto terrestre. Allí tienen lugar los lentísimos movimientos que componen la deriva continental, pero a medida que se aproxima más el núcleo, va perdiendo sus propiedades y tornándose rígida como el manto inferior. Núcleo, de 2.890 a 6.371 kilómetros de profundidad, ubicada al término del manto inferior o núcleo o endosfera. Es la porción geológica terrestre que comprende la mayor cantidad de masa del planeta, 60% del total. Su radio es mayor que el del planeta Marte, cerca de 3.500 kilómetros, y posee una presión enorme y temperaturas superiores a los 6.700 grados Celsius. Compuesto principalmente de hierro y níquel, se divide en un núcleo externo de naturaleza líquida y un núcleo interno de naturaleza sólida. Ah, mira, acá estaba, la corteza terrestre. Ya, a ver, todo lo que he dicho pueden, digamos, ir anotando ahí sus apuntes. ¿Ya? A ver, y ponen la corteza terrestre.
Pero antes de poner la corteza terrestre, ¿cuál sería la importancia, ¿no? de la geósfera? A ver, ¿cuál sería la importancia en sí? ¿Ya? ¿Cuál sería la importancia en sí de la geósfera? A ver, porque últimamente andamos contaminando nuestro planeta, ¿no? Últimamente andamos contaminando. Pero ¿cuál sería su importancia? A ver, la importancia sería, pues, ¿no? La geósfera es la porción más antigua de nuestro planeta y en donde se encierran todos sus secretos. Los estudiosos de la geología intentan descubrir los diversos procesos implicados en su formación, los cuales arrojan además luz sobre la formación del resto de los astros del sistema solar y por lo tanto del origen del universo. Lo mismo ocurre con la sismología, ciencia que intenta comprender la naturaleza de los movimientos geológicos y tectónicos para prevenir los eventuales terremotos y evitar que resulten tan destructivos para la humanidad. Por otro lado, el estudio de la geosfera va de la mano de la comprensión de los materiales que podemos hallar en nuestro planeta, el cual tiene repercusiones importantes en las diversas industrias, la ingeniería y el comercio internacional, entre otras áreas vitales, ¿no? A ver, la corteza terrestre, ¿no?
¿Qué es la corteza terrestre en sí, pues, no? La corteza terrestre es la zona más externa de la estructura concéntrica de la geósfera, la parte sólida de la Tierra. Es comparativamente delgada, con un espesor que varía de 5 kilómetros en el fondo oceánico, hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas activas de los continentes. Se plantea que la primera corteza en la Tierra se formó hace 4.400 a 4.550 millones de años. Los volúmenes de la corteza terrestre no han sido constantes, sino que se cree que han aumentado a través del tiempo. Se sabe que hace 2.500 millones de años ya existía una masa formidable de corteza. Antes de esto se supone que hubo mucho reciclaje de corteza hacia el manto. El crecimiento, es decir, el aumento, el volumen de la corteza, se cree que ha ocurrido episódicamente en dos eventos mayores. Uno hace 2.500 a 2.700 millones de años y otro hace 1.700 a 1.900 millones de años. O sea, wow, cuando ni siquiera existíamos. ¿Sí? Ni siquiera existíamos. La mayoría de los planetas tienen cortezas bastante uniformes. La Tierra tiene dos tipos distintos, corteza continental y corteza oceánica. Estos dos tipos tienen diferentes composiciones químicas y propiedades físicas y se formaron por diferentes procesos geológicos. La corteza oceánica cubre aproximadamente el 55% de la superficie planetaria. Es más delgada que la continental y se reconocen en ella tres niveles. El nivel más inferior, llamado nivel 3, colinda con el manto en la discontinuidad de Mojave. Está formado por gabros, rocas plutónicas básicas. Sobre los gabros se sitúa el nivel 2 de basaltos, rocas volcánicas de la misma composición básica que los gabros. Se distingue una zona inferior de mayor espesor constituida por diques, mientras que la más superficial se basa en basaltos almohadillados, formados por una solidificación rápida. Lava en contacto con el agua del océano. Sobre los basaltos se asienta el nivel 1, formando por sedimentos pelágicos en el medio del océano y terrígenos en la proximidad de los continentes, que se van depositando paulatinamente sobre la corteza magmática una vez consolidadas. La corteza oceánica se distingue química y mineralógicamente del manto contiguo. Bueno, ya llegando a esta parte, vamos, como falta de pocos minutos, pocos segundos, disculpen, vuelven a ingresar con el mismo link para ya la segunda parte que se viene el examen. ¿Ya? Se viene el examen. Vuelven a ingresar con el mismo link.